Bienvenidos a este episodio de La Ruta. Estás en Charro Negro. Iniciamos en este momento con la ruta. Pedimos permiso en este espacio para poder hablar de estos temas con el mayor respeto y responsabilidad. Nuestra intención no es ofender las creencias de nadie ni abrir ningún portal. Bienvenidos al tercer episodio de La Ruta. Mi nombre es Rocío Cartagena y me encuentro acompañada de Jai Colín. ¿Cómo estás? Hola Ro, pues muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, estoy muy contenta porque pues nos han estado compartiendo, han estado escuchando nuestro programa y pues muchas gracias de antemano a todos, así de que vamos a arrancar con este tercer episodio. Hoy les vamos a hablar de cosas bastante interesantes. ¿Y qué te parece, Jai, si les empezamos a platicar de las puertas dimensionales? Yo creo que hay algunas personas que lo han escuchado, pero quizás desconocen un poco de qué se trata. ¿Algunos de ustedes les han dicho que hay que tapar los espejos cuando alguien muere? Si ya se los han contado o no, aquí les vamos a platicar un poquito más de qué se tratan las puertas dimensionales. Jai, ¿por qué no nos platicas? Así es, Ro, como lo mencionas, un espejo es un portal dimensional, es una puerta que está llena de energía, es alta energía espiritual y energética, donde se unen diferentes universos y permite que el nuestro se asocie con otras dimensiones. Y estos portales se manifiestan a través de energías que son utilizadas por entidades, ya sea de luz o de oscuridad. Por eso es muy importante que aprendamos a diferenciar cuando una energía es positiva o negativa, porque existen estos portales tanto positivos o negativos. Los positivos son los que están arriba de la tierra, produciendo paz, activando dones psíquicos y espirituales, nos dan fuerza. Y los portales negativos son los que nos llenan de energía pues pesada, hacen que estemos llenos de ira, de angustia, de rabia, de celos. Y existen tres tipos de portales. En los portales tipo vórtice se encuentran los espejos, que son las energías que todavía se encuentran dentro de la Tierra. Por ejemplo, las personas que acaban de fallecer, las entidades que no han encontrado pues esa paz para llegar a la luz, digamos. Y también existen los portales espacio, que son la conexión entre dos diferentes portales, pero en un mismo plano dimensional. Se oye complicado, pero digamos que hay entidades superiores, por ejemplo los ángeles o los ángeles caídos. Ellos se encuentran en este plano donde se pueden conectar con la Tierra. Y existen también túneles que permiten llegar a distancias cósmicas o dar saltos temporales de forma inmediata. Estos portales los abren las personas que quieren acercarse a platicar con otros seres de luz, por ejemplo los chamanes, las personas que hacen rituales espirituales, tanto positivos como negativos. Es por eso que muchas veces nos dicen que no tenemos que dejar un espejo cerca de nosotros, porque aquí abren portales de energía. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. No sé si a ti te ha pasado alguna historia en un espejo, Ro. Pues mira, tanto en un espejo no, pero sí en cuanto a otras dimensiones. Ahorita les vamos a platicar un poquito más sobre eso. Es una historia bastante peculiar. Yo era una niña y me pasó con mis papás. Yo creo que yo tenía como unos 7 años y estábamos en casa de mi abuelita. Parte de mi familia vivía casi toda, bueno, no casi toda, pero sí algunos familiares vivían casi pegados. Entonces mi abuelita vivía en la parte de abajo, por donde estaba una tía, y me acuerdo que se iba a ir y mi papá nos dijo, no, pues vamos a dejarla a la casa de otra de mis tías que vivía como a unas 3 casas más o menos, pero ya era un poquito tarde. Sé como a las 6, 7. Bueno, un poquito tarde para que ella saliera sola. Entonces pues ya la acompañamos. Pero bueno, salimos con ella más bien. A la hora de salir con ella, nosotros vimos que se dio la vuelta para la parte de arriba donde estaba otra de mis tías. Pero ahí en la casa de mi tía, que estaba arriba de donde estaba mi abuelita,
había como una reunión donde habían más familiares, habían más tíos. Entonces mi abue se subió y hay que esperarla para llevarla a donde ella tenía que ir. Duramos ahí yo creo como unos 15 o 20 minutos y no bajaba. Entonces me acuerdo que no sé si fue mi mamá la que dijo, no, pues ya vámonos, porque pues ya se tardó y pues hay alguien de mis otros tíos pues que la acompañe a donde ella tenía que ir, que te digo que no era muy lejos de ahí, como unas 3, 4 casas. Bueno, entonces pues ya mi papá dijo, no, pues está bien, no, ahí están más de mis hermanos, que ellos la acompañen, porque ya se tardó en bajar. Nosotros vimos cuando mi abue se subió, porque inclusive había uno de mis tíos agachado como arreglando la puerta de mi tía. Entonces se levanta mi tío para que mi abue se pasara. Entonces eso estuvo también, eso fue importante. Entonces pues ya dijimos, no, pues ya vámonos, ¿no? Porque ya es tarde, porque ya es tardó y demás. Nos vamos avanzando, porque también mi casa no está tan lejos de donde estaban ellos. Yo creo como unas 12 casas, 15 casas. Entonces, a la hora de avanzar, llegamos a la parte de abajo de donde estaba, a donde tenía que ir mi abue, y en eso volteamos los tres, y oh sorpresa, porque mi abuelita estaba en esa casa, estaba arriba, y volteó y nos saludó, y nos dijo, se asoma, y nos dice adiós, adiós, y nos quedamos sorprendidos, anonadados, porque ella estaba en otra casa. Fue algo impresionante, porque después ya platicando con otra de mis tías que iba con mi abue en ese momento, dijo, no, pues ya tenemos un rato ahí, o sea, ya nos habíamos subido. O sea, ellas salieron y no se subieron a casa de mi tía que estaba luego arriba. No, ellas salieron y se fueron a donde tenían que ir, a donde se supone que nosotros las íbamos a acompañar. Eso fue algo impresionante, fue algo, no, o sea, más que dar miedo, pues me sorprendió, porque fue, a lo mejor a simple vista te hablan de cosas, de otras dimensiones, te hablan de cosas que a lo mejor dices, eso no existe, o no lo entiendes, o no, o sea, necesitas a lo mejor vivirlo para comprenderlo. Entonces ahí no sé si aplicó algún tipo de puerta dimensional en donde ellas, o sea, no sé cómo, ni siquiera sé cómo explicártelo. O sea, lo que nosotros vimos no precisamente era lo que estaba pasando, y lo vimos los tres. Sí, pues es lo que te mencionaba de los portales espacio-espacio, que es cuando te puedes de cierta forma teletransportar de un lugar a otro, ¿no? Por así decirlo. También existen muchas historias donde hay personas que de repente estaban en un lado y aparecen en otro. Hay la historia de un trailero que me contaron que normalmente se hacía 2 horas de viaje, ¿no? Y lo van monitoreando y de repente llega en 5 minutos, porque quién sabe, pero ya llegó. Entonces él sentía que venía manejando normal y de repente pasaron 5 minutos y ya había llegado a ese espacio, ¿no? Entonces son historias que te cuentan y tú dices, ¿será verdad? Porque sí hay muchas igual de vuelos, ¿no? Que están en un lado y aparecen en otro. Por ejemplo, las historias muy comunes que hay del Triángulo de las Bermudas, donde desaparecen. Exactamente. Y han pasado muchos años y encuentran ese vuelo que es de los 60, ¿no? Un ejemplo. Entonces sí está muy, muy padre este tema, porque pues sí sabemos que existe la primera dimensión, segunda dimensión y la tercera, ¿no? Que es donde estamos nosotros, digamos, 3D. Entonces está muy curioso y será un ejemplo burdo, pero en Los Simpson lo mencionan. Cuando Homero se pasa a otra dimensión porque hay un portal atrás de un ropero. Es un ejemplo del horror. Exacto, es un ejemplo burdo, pero pues él entra como en otro portal, ¿no? Que es un portal espacio-espacio, digamos. También, de hecho, hay ciertos como portales o espejos dimensionales que hay en lugares donde la energía es positiva, donde la utilizan para llenarse de positividad. Está el ejemplo de el monte Sinaí. Abraham habló con Dios para poder hacer los 10 mandamientos. Muchas teorías mencionan que se abrió un portal dimensional ahí, que es el que hizo que Abraham pudiera conectarse con Dios. ¡Wow! Entonces, oye, pues, eso no lo sabía. Sí, son historias que toman como teorías, ¿no? De por qué Abraham pudo conectarse con un ser divino que está en el espacio dimensional primero, que es donde están los seres de luz, digamos. Claro. Y también hay historias donde mencionan que te puedes conectar también con seres de otro planeta, por ejemplo en el Himalaya, en Tulum, en
en la pirámide de Koba, en Machu Picchu, en Glastonbury, que es donde están estas cabecitas que tienen mucha historia, que se ha asociado más con avistamientos de ovni. Pues hay como mucho misticismo en este lado, porque pues qué inteligencia también tenían en esa época para poder lograr que las pirámides se alinearan de cierta forma, que en primavera se pudiera ver la sombra de Quetzalcóatl. Wow. Entonces ahí pues ya hay algo detrás, ¿no? Digo, no dudo de su inteligencia, pero sí es muy curioso. La gente va y se llena de energía, lleva sus cuarzos para llenarlos de energía. Entonces, pues también está muy curioso que no solo son los espejos, no solo es el fuego, también es esta parte de los lugares, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? No, pues es un tema muy interesante, te digo, pues en su momento lo viví y pues sí, es sorprendente, sobre todo a la edad que me tocó, el hecho de estar viendo algo que no precisamente era nuestra realidad, fue algo impresionante e impactante que por supuesto que me marcó muchísimo. Pero bueno, invitamos a la gente a que nos platique si ha tenido algún tipo de experiencia con alguna otra puerta dimensional, si alguna vez ha abierto algo, si ha tenido alguna experiencia con un espejo, que nos cuenten qué les ha parecido todo este tema. No igual, si no lo conocían, creo que es algo que tenemos que aprender si es que nos gustan estos temas. Fue muy, muy interesante, Jay. Sí, de hecho, ya para terminar este tema, sí, hay una, digamos, técnica en psicología donde para conocer tu inconsciente o tener como esa apertura a tu inconsciente, tienes que ponerte por 8 días enfrente de un espejo con una vela, con todo apagado. No les des ideas, porque si no, sí, al rato van a abrir algo y van a decir que aquí lo escucharon. No lo hagan. Obviamente siempre tiene que hacer con permiso del terapeuta y obviamente te tiene que explicar bien qué tienes que hacer. Pero pues sí, digo, ¿por qué hacerlo frente a un espejo? Obviamente si no lo haces con debido orden que se tiene que hacer y con las debidas instrucciones, obviamente vas a abrir algo y al final vas a estar seguido, digamos, ¿no? De cierta forma. Y hablando de posesiones, Ro, la semana pasada dijiste que nos ibas a mencionar la verdadera historia del exorcista. Uy, sí, estoy. Ya no las debes. Sí, ya, ahorita ya se las voy a platicar. Sí, estoy muy emocionada porque me encanta todo lo de esta historia, que al final, pues en el cine no lo vendieron con que era una niña, y no, resulta que en realidad fue un chico de 13 años. Todo esto sucedió, bueno, en la década de los 40, y bueno, ahí les va, ahora sí ya. Se trata de un chico de 13 años de nombre Roland, que, bueno, vivía con sus papás, pero tenía una cercanía con su tía, pero su tía era, pues por así decirlo, amante de lo oculto. Era amante de lo oculto. Eso, se ponía a jugar con él a la ouija, imagínate. Bueno, nada bueno salió de todo eso, porque a los pocos meses de que empezaron a jugar, la tía muere. Entonces, pues Roland se puso bastante triste porque a una persona con la que tenía mucha cercanía, se llevaban muy bien, la quería mucho. Entonces, por el afán de quererse contactar con ella, pues resulta que juega nuevamente con la ouija. A diferencia de que esta vez abrió algo, lo cual después le costó mucho y le pudo haber costado hasta la vida. Pasó un tiempo en el que pues empezó a escuchar golpes en la pared, rasguños, le empezaron a mover la cama, los muebles, inclusive a jalar cosas más pesadas, cosas que a lo mejor no cualquier tipo de entidad pudiera mover, más que un demonio. El comportamiento de él empezó a cambiar de manera significativa, sus padres empezaron a preocupar, él platicaba que escuchaba voces y ellos pensaban que, por la época, pensaban que era un desequilibrio mental y lo empezaron a llevar pues con psicólogos, lo empezaron a llevar al doctor para que lo revisaran y descartaran que no fuera algo mental. Lo cual, pues los doctores no sabían cómo explicar qué era lo que él tenía realmente. Pasaron unos meses, una mañana le encontraron en el cuerpo la palabra Luis, y ellos pensaron que, de entrada, porque tenía marcas en el cuerpo con nombres. Ellos empezaron a suponer que ya era algo más maligno. Entonces lo llevaron con un sacerdote, lo cual, pues como que no les creyó mucho.
Entonces, después trataron de relacionar la palabra Luis en el cuerpo y ellos acordaron que tenían familia en San Luis. Ellos llevaron a su hijo a esa parte, pero se dieron cuenta de que las cosas no funcionaban aunque estuvieran allá. Él se seguía poniendo agresivo, movía cosas, tenía marcas en el cuerpo, tenía nombres marcados en su cuerpo. Entonces lo llevaron a más iglesias y obviamente se dieron cuenta de que tenía algo maligno, era como una posesión demoníaca. Lo llevan con los sacerdotes locales y uno de ellos quiso hacerle un exorcismo solo. El chico lo terminó agrediendo a tal grado que le tuvieron que coser una parte del brazo que se la rasgó, con un crucifijo, le rasgó una parte del brazo y lo tuvieron que suturar. Fue algo tan impresionante que él simplemente se tuvo que alejar porque pues se dio cuenta que no podía. Todo esto que te estoy platicando lo documentó un sacerdote. Iba documentando todo, con fechas, con todos los antecedentes posibles para que hubiera una mejor investigación. Después, fíjate, todos estos documentos se los pasaron al escritor del libro del exorcista y después él la adaptó a lo que ahora nosotros conocemos. De hecho, yo tuve la oportunidad de leer el libro, ya de saber de las tres cosas, de lo que pasó realmente del libro y la película. Y si te das cuenta en la película, para los que ya la hayan visto, pues la llevan al doctor y le hacen como muchos tratamientos o tratan de ver científicamente qué tenía y nunca se dieron cuenta de qué era, ¿no? Igual eso pasó en la vida real con él, con Roland, pero no, en su momento pues no sabía, ¿no? Qué precisamente era lo que estaba pasando y luego de donde él lo tenían, porque también lo llevaron al hospital porque ya tenía muchas marcas en el cuerpo, lo llevan al hospital y lo tienen inclusive amarrado para que no se siga haciendo daño. Ahí se dan cuenta que era algo muy fuerte, que era algo que no podían con eso. Entonces los llevan a un como seminario donde habían muchísimos sacerdotes que eran jesuitas. Ellos pues, se dieron cuenta de que no era uno solo, eran más demonios los que estaban dentro de Roland, que también era algo impresionante, ¿no? Porque imagínate si lidiar con uno, imagínate este chico que tenía varios. Era algo muy fuerte para él. Ajá, aparte era un chico de 13 años, imagínate. Lo llevan con los jesuitas y fueron muchos días de hacerle el exorcismo, muchos días. Los padres estaban muy agotados, hasta que un día, fíjate lo curioso, después en el próximo episodio les vamos a hablar sobre el arcángel de San Miguel, la importancia que tiene en todo esto. Bueno, ya en los últimos días donde le estaban practicando el exorcismo, el niño entró como en un trance, en donde de repente él se quedó como que, o sea, además de que obviamente ya no era él, sino un demonio, se quedó como pasmado y los padres tenían que decir una palabra para que a él se le saliera. Y la palabra era Dominus, que significa Dios. Cuando los padres le gritaron Dominus para saber el nombre del demonio, porque eso también es un dato importante e interesante. Entonces, a la hora de que él grita Dominus, el niño se queda otra vez en trance y le dice el nombre de ese demonio. Cuando lo dice, la verdad es que no me gusta decir como esos nombres, menos en mi casa, entonces voy a tratar de omitir nombres de demonios, ¿va? Sí, la verdad es que por precaución, porque pues aquí en mi casa a veces sí se escuchan ruidos y esas cosas, entonces no quiero inquietar nada. Lo aclaro. Entonces, después de que dice el nombre del demonio, el niño en trance empezó a hablar con una voz diferente, una voz fuerte, pero diferente. Y resulta que el niño estaba describiendo la pelea que había entre el arcángel San Miguel y dicho demonio. Fue algo impresionante. Increíble aparte, porque habla también de una divinidad, como esa lucha que hay entre el bien y el mal, y quien era el guerrero en turno era el arcángel San Miguel peleándose con la entidad mala. Le pusieron una imagen de bulto de San Miguel en su buró, al lado de su cama, y eso ayudó muchísimo a que pues se diera, yo creo que esa ayuda extra en donde se pelearon
el arcángel San Miguel lo venció. Y cuentan que los sacerdotes, los jesuitas, en el momento en el que se le sale, se escuchó un estruendo impresionante en todo el lugar. Y que en la iglesia de ahí, porque tenían una iglesia, se iluminó con una luz dorada la imagen que tenían del arcángel San Miguel. Porque ahí había jesuitas que pudieron percatarse de eso. Y esa es básicamente la verdadera historia. Me quedé sin palabras, está muy buena, Ro. Sí, no, pues es que, y sinceramente, digo, es mi película favorita, la del Exorcista, y eso ya se los había yo comentado, pero me hubiera gustado que lo pusieran tal cual había pasado. Sí, hubiera sido también un éxito. Sí, o que ahora, ya ves que hay tantos que remake y no sé qué. De hecho, en este año, en el 2021, van a sacar el remake del Exorcista. Yo, mira, la verdad es que la voy a ver dos para ver cómo la echan a perder, porque así es, así tratan como de adaptar cosas y terminan haciendo porquerías. Sí. Pero estaría padre que en esta época hicieran la verdadera historia, pero que no, o sea, no tomaran como partida la otra película, que tomaran la historia real. Sí, sí, te digo, pues a mí se me hace que van a ser cochinadas, ¿ya? Pero pues, vamos a darles el beneficio de la duda. Y no cochinadas en cuanto a producción, porque pues ahora con los recursos tecnológicos, pues es algo que sabemos que va a salir visualmente bonito, pero falta cómo adapten lo narrativo, falta cómo adapten la historia. Y hablando de cosas impresionantes, ¿crecen los vampiros? En todo eso, Drácula. ¿Crecen en todo eso? Pues creer como tal, no, porque yo estoy como muy, no escéptica, pero sí necesito Pruebas. pues verlo, digamos, ¿no? Pruebas. O sea Y que, sí, de hecho, perdona, no quiero armar polémica, ¿verdad? Pero quiero hacerte una pregunta con base en lo que me estás diciendo, a la premisa que me estás diciendo. Si tú no crees en cosas hasta no verlas, ¿has visto a un demonio? no. Ok, solo quería escuchar eso. Adelante. Sí, como es que hay veces que hay cosas que sí se salen de mi círculo de creencias que puedo creer y que no puedo, ¿no? Claro. Digamos que en este caso de los vampiros sí siento que a veces la realidad supera la ficción o como te los quieren pintar. Siempre hay como una base, como tú lo mencionas, del exorcista, ¿no? Hay una base de la historia real y lo que te quieren pintar en películas. Entonces, sí, me gusta la historia que van desarrollando a través de las películas, pero de verdad que la historia real a veces supera la ficción y lo que puede Claro. llegar a ser, porque las historias de los vampiros las tienden a romantizar en películas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de Crepúsculo, de cómo te pintan al vampiro bonito que hay, te voy a dar la vida eterna, y pues no, nada que ver. Hay una historia que es la que les quiero contar de una noble que es de la época de 1560 aproximadamente. Se llama Elizabeth Bathory, no sé si has escuchado de ella. No, es que no, pero venga, me da curiosidad. Bathory, curiosamente, es descendiente de Drácula. Entonces, aquí Drácula no es conocido como el vampiro que te mordía y te sacaba la sangre. Es conocido como Vlad el Empalador. El empalador era porque a sus víctimas, para sacarle la sangre, pues las empalaba y las dejaba ahí hasta que toda la sangre escurría y pues fallecía. Entonces, para ellos, desde tiempo atrás, el linaje se ha manchado por sangre. Ellos creen que la sangre te da la vida eterna, entonces para conseguirla tenían que matar gente, ¿no? Y pues Bathory era una mujer noble de familia pues adinerada, con muchas propiedades. A ella era señalada por hacer magia negra, obviamente, y desaparecer a sus sirvientes. Entonces, cuando estas acusaciones llegaron al rey de Hungría, decidieron ir a uno de sus castillos a investigar.
Y aquí lo que era más impactante era de cómo las personas que elegían, que eran normalmente mujeres, habían sido torturadas, asesinadas, latigadas, obligadas a introducirse alfileres en los dedos, ser quemadas vivas. Entonces, cuando querían hablar, les cosía la boca, obligaba a otros sirvientes a hacer esto, y hubo una ocasión donde llegó esta fascinación por la sangre porque una de sus sirvientas la estaba peinando, entonces le jaló el cabello y en su furia Bathory lo que hizo fue abofetearla, y la bofetada fue tan fuerte que le cayó sangre en su cara. Entonces ella en su teoría decía que esa parte donde le había caído sangre estaba más sana su piel, que se veía más joven. Entonces de ahí empieza su obsesión por la sangre y empieza a buscar mujeres jóvenes y vírgenes para poder bañarse en sangre. Entonces ocupó la misma técnica que utilizaba su antecesor Drácula, que era empalarlas y dejarlas desangrar. Una sangría anteriormente, para curar a la gente utilizaban sangrías, que es ponerte de estos gusanitos que te succionan la piel hasta que te desangras. Entonces Bathory hacía esto y empezaba a bañarse en sangre. Aproximadamente dicen que tuvo 560 víctimas, aproximadamente, ¿no? Aquí lo que hicieron con ella, ya que se dieron cuenta de todo, no la podían matar porque era una persona de linaje súper conocido. Su esposo fue uno de los guerreros más importantes de Hungría cuando estaba la guerra con los otomanos, y pues era un héroe de guerra que murió en batalla. Entonces no podían matar de forma cruel a esta noble. Entonces lo que decidieron hacer fue emparedarla en su castillo, nada más dejarle un espacio de luz y por ahí le pasaban alimento de vez en cuando, ¿no? A los 54 años, Bathory pasó sus últimos 4 años pues encerrada. Realmente no fue mucho, porque es una vida desde los 16 años que se casó hasta los 54, donde cometía actos atroces. Hace su testamento, le deja pues sus últimas propiedades a sus 3 hijos y muere. Muere sola, muere emparedada y juzgada, ¿no? Algunos dicen que esta historia realmente fue un complot para quedarse con todas sus propiedades y las propiedades de su esposo, pero a punto personal yo siento que no, que sí realmente cometió estos actos porque pues ya tenía, digamos, influencia de su primo, que era Drácula, que también estaba obsesionado con la sangre y con la vida eterna. Entonces yo siento que sí fue real, y es la historia de la primera vampiro. Pues sí, en el mundo es de 1560, y pues como tal no los mordía, les sacaba la sangre de otras formas, las torturaba y pues sí hacía rituales con su sangre. Y pues esta es la historia. ¿Cómo ves, Ron? Qué cosa tan extraña. La verdad es que este tema, y ahorita con todo lo que nos estás contando, el afán de cómo hacen las cosas, ¿no? No sé, Sí. me hace muy raro, muy extraño. En algo, ¿qué puntos darías tú psicológico a todo esto? ¿Por qué crees que Pues hiciera eso? es una persona lógicamente dañada. Aquí los nobles era muy importante cuidar el linaje de apellido y de sangre. Entonces, obviamente había personas que salían con deformidades porque se casaban entre primos, entre hermanos. Entonces, obviamente hay un desequilibrio mental. Por donde lo quieras ver, hay un desequilibrio mental. Entonces, a ella no se le notaba tanto en la parte física. Hay veces que los niños cuando se casan entre primos o hermanos salen con alguna deformidad, pero en ella se notó más en la parte psicológica, porque era una mujer muy, muy bella, digamos. Entonces, pues sí, obviamente también cegada por el poder, que estaba viuda, ya no tenía quien la controlara, y siempre se rigió por lo ocultista.
igual era muy inteligente, entonces ella quería seguir investigando y leyendo y conociendo más, pero llegó a un punto donde se obsesionó tanto con su físico que ya buscaba formas de seguir siendo bella, ¿no? Y ser la condesa que era conocida por su belleza. Entonces, pues al notar que ya pues estaba llegando a cierta edad, pues buscó formas y la única forma lógica para ella era pues bañarse en sangre. Entonces, pues sí habla de una persona psicópata, narcisista y pues con delirios de grandeza. Pues sí, está muy interesante el tema, la verdad es que lo desconocía, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué les parece la historia? ¿Cuál es su vampiro favorito? Hablando obviamente de todo lo que enmarca la ficción, muy buena historia. Y más por cómo tienden a romantizarlos. Digo, el vampiro más conocido es Drácula y de esa historia les voy a hablar la siguiente semana, cómo te lo pintan en ficción y cuál fue la realidad o la verdadera historia de Drácula. Increíble, claro que sí, pues ya saben, tienen otra razón más para escucharnos la próxima semana sobre este tema bastante interesante, sobre pues todo lo de los vampiros. Pero hablando de historias increíbles, ¿has oído o has visto más bien los cuadros de los niños llorones? Ay, sí, ¿desde cuándo quería platicarles sobre esto? Porque en la casa de mis abuelos tenían esa pintura y yo la llegué a ver, no físicamente, pero en fotos ya bastante antiguas, en donde están como como en reuniones ahí de mi familia y al fondo sale uno de los cuadros de los niños. Y me cuentan, ahorita antes de platicarles como la historia de todo esto, me cuentan que hubo uno de mis familiares, tío me parece, que se quedó a dormir en casa de mis abuelos y dicen que de repente le empezó a gritar al cuadro, que porque él vio que algo salió de ahí, que alguien salió de ese cuadro y empezó a brincar en los sillones. Entonces el tío se puso como agresivo y le empezó a gritar un buen de cosas y que fue bastante tétrico porque pues el cuadro de por sí es horrible, o bueno, no horrible estéticamente, sino bastante deprimente el cuadro. Pero existen muchos en todo el mundo y bueno, esta es la historia. Resulta que hubo un pintor italiano, por ahí de la época de la Segunda Guerra Mundial, pero él no tenía mucho éxito con sus obras. Entonces, pues dentro de su frustración, decide hacer un pacto con el diablo. Fíjate hasta dónde llega, ¿no? Lo primero que se les ocurre cuando no tienen éxito es ir a lo oscuro, al ocultismo, o sea, en lugar de que se pongan a trabajar o no sé, ay, no me salió algo, ¿dónde está la ouija? La voy a sacar y voy a hacer un pacto, o sea, ajá, eso está risible, pero oye, ay, no sé, Dios, no hagan eso, amigos, mejor sigan echando ganas, sigan trabajando y no se metan en cosas que pues, pueden salir bastante mal. Entonces resulta que hace el pacto, pero pues todo pacto tiene como una consecuencia. Entonces resulta que estos niños son de un orfanato. ¿Te das cuenta el dolor, la tristeza que tienen en sus caras? De verdad es que es muy deprimente. Lejos de, insisto, de lo estético y lo que pudiera significar en el arte. A mí esos cuadros como que me deprimen, no sé, me causan cosas negativas. Resulta que en ese orfanato pues empezaron a tener como muchos problemas, ¿no? Y resulta que se incendió, muchos niños murieron. Fue algo bastante trágico porque desató como cierta maldición a quien al pintor y a quien lo tuviera el cuadro. Entonces, dentro de toda esa crueldad, de esa tragedia, porque al final, pues los niños de por sí, el hecho de estar en un orfanato, pues todavía se mueren así, pues todavía está peor, ¿no? Porque lejos de darle el éxito que pudo haberlo tenido con su talento, pues lo mancha con la sangre de personitas pues que no tenían ahí por qué estar, ¿no? Entonces es una historia bastante horrible porque utiliza un pacto, utiliza niños para algo personal, ¿no? Entonces en los 80s fue muy conocida la historia ya de que quien lo tuviera pues le pasaban cosas malas, ¿no? Había malas energías porque los cuadros estaban malditos. Últimamente
o sea, ahorita hablando 2021, no me ha tocado ver uno, afortunadamente, pero a lo mejor por ahí alguien en sus casas que todavía lo tenga, que nos pudiera platicar, si perciben esa mala energía, si ha pasado algo malo, que nos pudieran platicar, que nos pudieran contar. Recuerden que estamos en Facebook como Charro Negro Terror, en YouTube, también estamos en Spotify, ahí estamos como La Ruta Charro Negro, porque pues hay bastantes charros negros, pero solamente son leyendas, ahí en Spotify, entonces nos encuentran como La Ruta Charro Negro, entonces para que ahí nos puedan escuchar todo esto que les estamos pasando. Y en Facebook también ahí subimos de repente historias, la historia de los cuadros de los niños llorones, y ahí cómo ves. Muy interesante, Roque. ¿Crees que yo sí tuve o tengo un cuadro de un niño llorón? No juegues. Sí, estaba justamente afuera de mi cuarto. Mi cuarto tiene 3 escaloncitos para subir y justo en la pared que daba a los escalones estaba el cuadro de ese niño. Traía ropita morada, su cara pues llena de lágrimas y un gorrito café. Lo recuerdo muy bien porque ese cuadro fue muy impactante para mí. Cuando me mudé aquí lo pusieron ahí y mi cama daba hacia la puerta de mi cuarto. Obviamente siempre dejo la puerta cerrada, pero había veces que pues la dejaba abierta, ¿no? Y podía sentir que ese cuadro me veía. Me daba mucho miedo, mucho miedo porque no sé por qué, siempre que bajaba al baño estaba ahí ese cuadro y literal no lo podía ni ver del miedo que me daba. No es una imagen que digas que está fea, pero está deprimente. Algo tienen esos cuadros. Y yo era de, mamá, quita ese cuadro que me da miedo. Y pues decía, ay, ¿por qué? Si está bien bonito, es un niño, ¿no? Pero pues yo sí sentía que ahí había algo raro y no recuerdo dónde lo escondí, la verdad, lo quité. Oye, es que estaría increíble si pudieras por ahí buscarlo y hacemos un live y se los enseñamos a nuestra audiencia. Estaría padre. Ahorita pues tengo la imagen súper presente de lo impactante que era para mí y lo estoy viendo literal. Quité el cuadro, pusieron un espejo, ¿no? Entonces pues ahí también no sé si fue buena o mala idea. Pero este cuadro sí necesito buscarlo porque no sé dónde esté. Ya no sé si lo tiraron, lo tiré, no me acuerdo, la verdad. Pero lo voy a buscar y si sí lo encuentro, pues ya se los enseño con todo gusto. Entonces, pues sí, ahí está. Muy interesante la historia de los cuadros de los niños llorones. Y lo más curioso es que no solo son las pinturas originales. Sí, las réplicas. Exacto. Entonces, imagínate el poder que tuvieron esos cuadros o tienen para seguir impactando, aunque sean pues réplicas. Pues es que si hicieron un pacto, pues todo está como maldito, por así decirlo. Entonces, sí, no. La verdad es que yo no quisiera tener algo así. La historia se me hace interesante. Hasta hace no mucho, no sé, como unos 5 años o 6, me enteré de cuál era la raíz de todo esto, porque, pues, como te decía, mis abuelos tenían ese cuadro y yo ya había escuchado, pues, que habían pasado ciertas cosas con él y que, pues, se deshicieron de dicho cuadro. Entonces no sabía exactamente por qué, hasta ahora que ya tiene más sentido investigando pues, qué significa, ¿no? Sí, exacto. Yo también en ese entonces cuando vi ese cuadro decía, pero ¿por qué me da miedo? Y me puse a buscar cuadros de niños llorones, ¿no? Y hay bastantes. ¿Quién sabe a cuántos niños haya retratado? Porque si te metes a Google y le pones niños llorones salen bastantes. Entonces, ¿cuántos cuadros no hizo? Está muy curioso. Era lo que te decía, pues el hecho de que fuera en un orfanato, pues de ahí nos habla mucho, ¿no? De todos los niños que pudieron haber sido. Pues hemos llegado al final de este episodio. Queremos agradecerles nuevamente pues a los que nos han estado escuchando en estas semanas. Gracias. Y síganos enviando sus historias. La próxima semana voy a hacer todo lo posible para que tengamos una invitada que nos va a platicar sobre el espiritismo.
Wow, qué padre. Sí, de hecho, nos contactó por medio de Charro, y más o menos me empezaba platicando que de qué se trata todo esto, ¿no? A mí me gustaría poderle marcar y que ella nos contara directamente de qué se trata todo esto y las experiencias que tenga al respecto. Y algo que por ahí dejo como dato es que de parte de mi papá, de la familia de mi papá, su familia, que son su papá, sus tíos, o sea, mi abuelo, sus hermanos de mi abuelo eran de esa religión. Y mejor ya no les doy tantos detalles, mejor la próxima semana voy a hacer de verdad todo lo posible para que esta chica nos pueda platicar bien de qué se trata el espiritismo y alguna historia en particular que nos quiera compartir. ¿Te late? Me parece muy bien, se va a poner muy bueno entonces el siguiente podcast. Excelente, pues muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, los saludó Rocío Cartagena junto con Ya y Colín, chicos, recuerden buscarnos en Spotify y darnos like en Facebook. Gracias a todos los que nos escucharon. Hasta luego. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Charro Negro.